Chicos, chicas, una vez más, bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a continuar en el tema selecto de física de la electricidad, pero a abordar ahora completamente la ley de Ohm. Ya para haber llegado a este video debieron haber visto los anteriores, en donde se aborda lo de las resistencias eléctricas dependiendo del tipo de circuito y claro, un cálculo rapidísimo y muy sencillo de la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ok? Rapidito también vamos a mencionar que pues para abordar la ley de Ohm necesitamos el conocimiento de los que son los circuitos eléctricos, los tipos de circuitos eléctricos, qué elementos se representan en un circuito eléctrico, estos elementos fundamentales que ya sabemos, y de esos tres, bueno, nos vamos a concentrar en la ley de Ohm, en la intensidad de la corriente eléctrica con la fórmula que ya conocemos, ¿sale? Ahora sí, el reto final. ¿En qué consiste esto del reto final? Bien. Vamos a calcular realmente la intensidad de la corriente eléctrica aplicando los tres elementos fundamentales, voltaje, intensidad y resistencia, tomando en cuenta los conocimientos que ya adquirimos de circuitos eléctricos. En ese tema de circuitos eléctricos habíamos visto cómo representar un circuito eléctrico en un esquema eléctrico. Hay que ubicar en él todas las partes que conforman a ese circuito y claro, identificar el tipo de circuito. Ya vamos a fusionar todos esos ejercicios que hicimos anteriormente en uno solo de intensidad de corriente eléctrica. Además, habíamos visto también, ya para este momento, debemos de saber lo que es una conexión de resistencias dependiendo del tipo de circuito, ¿sale? Circuito en serie, circuito en paralelo, ahí están sus fórmulas representativas, ¿sale? Y es importante mencionar que no estamos tomando en cuenta el circuito mixto porque el circuito mixto, pues bueno, es una combinación de los dos circuitos, tanto en serie y en paralelo, así que sería como pues revolverlos a los dos tipos de circuito, pero al final tienes que aplicar las dos fórmulas que ven allí, así que mejor o en serie o en paralelo. Y claro está, aquí vamos a tener una pequeña variación donde vamos a abordar ahora sí completamente la ley de Ohm. Ya sabemos calcular la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito completo, ya lo sabemos, pero también podemos calcularla dependiendo de qué tipo de circuito sea en cada resistencia. Ojo, así como también la caída de voltaje, acuérdense que es el potencial eléctrico, es decir, la fuente de energía, cuánto le llega de esa fuente voltaica o de energía a las demás resistencias, ¿no? En todos los conductores. Y bueno, pues ahí está la fórmula, también ya lo debimos haber visto. Si no lo han hecho, chicos, les recomiendo que se regresen tantito a los demás videos para que lo aborden. Esta parte del cálculo del voltaje en función de la intensidad y la resistencia la vimos en el primer video, ¿sale? Entonces vámonos con el reto final. Vamos a hacer todo esto en un ejercicio. Ejercicio 9. Observe el siguiente circuito y realice lo que se indica. Fíjense, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ir parte por parte, despacito, para entenderle. Ojo, ya deben de haber visto el tema de circuitos eléctricos, resistencia eléctrica y las demás partes de la ley de Ohm para que podamos integrar todos esos conocimientos en este ejercicio, porque va a estar sabroso. Iniciamos con la primera parte, pero fíjense, estos puntos que estoy señalando ahí con esta llave corresponde a los ejercicios vistos en el video de circuitos eléctricos, ¿ok? Este que está aquí corresponde a las conexiones en resistencias de la ley de Ohm que vimos y que están en el segundo video. Y esta parte es lo nuevo, por decirlo de alguna manera, que vamos a ver ahorita, aunque ya debimos, más bien en el video 1, ya vimos lo que es el cálculo de la intensidad de la corriente eléctrica. Claro, los datos ya los tenemos, voltaje y resistencia, la aplicas y listo, se acabó, es una división. Pero bueno, vamos a ver cómo influye el tipo de circuito y los elementos que tenemos en ese circuito, ¿ok? Vamos a tomar esto en cuenta, lo voy a estar mostrando conforme avancemos para que vean en dónde nos ubicamos. Primero iniciamos, dice, dibujar el esquema eléctrico adecuado. Bueno, pues ya saben que dibujar un circuito eléctrico con los objetos y todos los artefactos conectados significa representarlo con unos símbolos más sencillos, ¿sale? Entonces, lo primero es, al dibujarlo, pues yo siempre les he recomendado que iniciemos
con la fuente voltaica, en este caso la pila. ¿Okay? Pues ya saben que la pila se representa con dos líneas verticales, una larga y una corta, en donde la larga es el polo o la terminal positiva y la corta es la terminal negativa. Abusados, acuérdense que en la corriente eléctrica solamente fluyen los electrones. Por lo tanto, ¿por dónde vamos a iniciar nuestro circuito? Vamos a iniciar por el lado donde están los negativos, para que, como siguiendo una línea, un vector, así una flechita, le demos la vuelta y lleguemos hacia el polo o la terminal positiva. ¿Okay? Entonces, dibujar significa representar lo que tengo ahí. Bueno, pues ya tengo la pila, dibujo el conductor, ¿sí? Continúo. ¿Qué observo? Ah, mira, hay un interruptor y el interruptor está encendido. Por lo tanto, acuérdense que tenemos un circuito abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado porque sí está fluyendo toda la corriente eléctrica. Observen, los focos están encendidos. Bueno, entonces el interruptor está encendido, por lo tanto es un circuito cerrado. ¿Cómo represento un interruptor que está encendido? Es decir, un circuito cerrado. Con una línea, pero esta vez siguiendo la misma trayectoria del conductor. Luego llegamos a los focos. Bueno, pues aquí ya nos las pusieron bien fácil, ¿no? Nos los pusieron fácil porque tenemos 1, 2, 3 focos. Y ya nos están diciendo que representa cada foco, una resistencia. Entonces, dibujo las 3 resistencias. ¿Sale? Acuérdense que cada artefacto, cada aparato que tengamos conectado va a ser para nosotros una resistencia. Ahí están. Y finalmente le doy vuelta al circuito, ¿no? Para que ya el conductor continúe y cierre todo. Ahí está. Excelente. Ya dibujamos el esquema eléctrico adecuado. En los ejercicios del video de circuitos eléctricos, nos íbamos con la parte de ubicar en el esquema eléctrico, pues todo eso que está ahí en la lista. Y posteriormente identificamos el tipo de circuito eléctrico. Yo ahorita les recomiendo que hagamos primero esto, de identificar el circuito eléctrico, y después ubiquemos las partes que componen a ese esquema. ¿Sí? Es importante que lo identifiquemos primero, y es mi consejo ya cuando se hace un problema de la ley de Ohm completo. Es importante que lo identifiquemos porque eso nos va a dar la pauta de cómo va a estar distribuida la intensidad de la corriente eléctrica, cómo va a estar el voltaje y cómo van a estar las resistencias. ¿Sí? ¿Qué fórmula voy a aplicar? ¿Cuál no? Entonces es importante. Vámonos. ¿Qué tipo de circuito eléctrico? Bueno, pues observemos un solo conductor, 3 focos y el mismo conductor los conecta a los 3. Bueno, pues esto es un circuito en serie. ¿Sale? Palomeamos el dibujo que ya hicimos y nos vamos con el siguiente circuito en serie y también lo palomeamos. Vámonos. Luego, ubiquemos en el esquema eléctrico la fuente voltaica, es decir, la fuente de poder. ¿Quién me está dando energía eléctrica en todo el circuito? ¿Quién está causando que esos focos se enciendan? Bueno, la pila. Acuérdense que representamos en un esquema eléctrico el voltaje o la fuente voltaica con la letra B labial mayúscula, ¿sí? En mayúscula. Pero aquí ya nos están dando el dato, que vale, la pila tiene una capacidad, un voltaje de 9 volts. Bueno, pues vamos a anotar los 9 volts. Voltaje es igual a 9 volts. ¿Sale? Palomeamos. Vámonos. Resistencias eléctricas. ¿Cuáles son las resistencias? Cada foco, cada aparato que yo tenga conectado es una resistencia. Bueno, pues tengo 1, 2, 3 focos. Y de hecho abajo ya nos está diciendo R. R es igual a, bueno, pues ahí están las resistencias. Nada más hay que enumerarlas. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Cada una con su valor. ¿Qué observamos ahí? Profe, siempre voy a iniciar de izquierda a derecha con R1, 2. No. Mientras tú lleves el orden de las resistencias, adelante, lo puedes hacer en el orden que tú quieras. Yo lo recomiendo así porque en ese sentido viene la fuente, fluyen los electrones. Entonces vamos a enumerarlos en ese orden, ¿no? Listo, tenemos las resistencias eléctricas. Luego, los conductores, ojo, por donde pasa la intensidad de la corriente eléctrica, según el tipo de circuito. ¿Por qué dice según el tipo de circuito? Por eso les decía que hay que identificarlo primero. En un circuito en serie, como solamente tengo un conductor conectando todo en ese circuito, la intensidad es la misma en todo el circuito, en todo el conductor, y llega exactamente igual a cada uno de los aparatos conectados, cada una de las resistencias. Por lo tanto, pongo I donde yo vea un conductor y ya.
¿Sí? Sencillo. ¿Por qué no le ponemos el valor a la intensidad? Porque eso es lo que vamos a calcular. Si se dan cuenta, nada más el voltaje tiene un valor, porque la pila es de 9 volts. Las resistencias tienen un valor, porque pues ahí está en el dibujo. Cada foco tiene su resistencia y la intensidad es la que vamos a calcular. ¿Sale? Listo, ya acabamos con esta parte. Continuamos. Ahora vamos a calcular la resistencia de toda, la resistencia equivalente de todas las resistencias, es decir, como que una resistencia total, ¿vale? La resistencia total del circuito, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, ya habíamos identificado que el tipo de circuito que tenemos aquí es en serie. Entonces, surge la pregunta, ¿qué fórmula voy a usar para calcular la resistencia equivalente de todo el circuito? Anotamos los datos, R1, R2, R3, ahí está. Y vamos a sustituir la fórmula adecuada para la resistencia equivalente de un circuito en serie. Acuérdense que hay dos, está en paralelo y en serie. ¿Cuál será la adecuada? ¿Se acuerdan? No se preocupen, ahí les va. Esta es la fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito en serie. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice la fórmula? Que la resistencia equivalente, como quien dice la resistencia total del circuito, es sumar todas las resistencias. R1, R2, R3. Bueno, pues las sumamos. Sustituimos los valores con sus unidades de medida, 2 ohms, 5 ohms, 4 ohms, y los sumamos. ¿Sale? Es una simple suma aritmética. Así como cuando uno suma 2 más 10, 12, 5 más 2, 7. Ah, bueno, 2 más 5 más 4, eso es lo que vamos a hacer. Y el resultado, 11 ohms. ¿Listo? Ya calculamos la resistencia equivalente de todas las resistencias de este circuito porque está en serie, por eso lo sumamos así. Sencillo, ¿no? La cosa no se pone así en paralelo, en un circuito en paralelo. Pero lo vamos a dejar aquí sencillito porque está en serie. ¿Ok? Palomeamos. Y anotamos nuestro dato en nuestro circuito. Yo les recomiendo que lo pongan donde está la fuente voltaica, donde está la pila, donde está el voltaje. ¿Sale? Ahí les recomiendo que pongan ese dato. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a calcular finalmente la intensidad de la corriente eléctrica de todo el circuito y además en cada resistencia. ¡Ah, caray! La fórmula de la intensidad de la corriente eléctrica ya sabemos cuál es. Es I igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Que es la resistencia equivalente. Entonces voy a sustituir la fórmula que yo ya conozco. El voltaje de todo el circuito, ¿quién se lo da? La pila. ¿Cuánto vale? 9 volts. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Es nuestra resistencia equivalente, 11 ohms. Sustituyo el valor en nuestra fórmula y hago la división 9 entre 11 para encontrar el resultado. Listo, 0.82 amperes. ¿Se dan cuenta? 0.82 amperes. Y anoto ese dato donde yo tengo representado en el esquema la I. Observen, no tengo ningún dato en el esquema. Ahí está, ya tengo los datos. Profe, ¿y esa parte donde dice en cada resistencia? Bueno, ahí les va un dato importante. En un circuito en serie, la intensidad de la corriente eléctrica es la misma en todo el circuito. Todo el conductor, todas las resistencias, todo. Porque está en serie. Por eso es que solamente anotamos el valor que nos acaba de dar, 0.82 amperes, en todos los donde haya yo ubicado la letra I y ya. Entonces, como es en serie, yo ya sé que esa intensidad es la misma inclusive donde están los focos. ¿Correcto? Y se acabó. Eso es todo. Ahí no hay mucho que hacer. No así en un circuito en paralelo. Ya lo vamos a ver. Por último, vamos a calcular la caída de voltaje. Ahí les va. Calculemos ahora la caída de voltaje. ¿Qué es eso de la caída de voltaje? En el video 1 de la ley de Ohm habíamos visto cómo se calcula la intensidad de la corriente eléctrica.
voltaje entre resistencia. Lo acabamos de hacer ahorita en este ejercicio. Pero cuando nos piden la caída de voltaje, acuérdense que es caída de voltaje, potencial eléctrico o caída de tensión. Significa que la voy a calcular ese voltaje en cada una de las resistencias. Cuando es en serie. Cuando es en serie, el voltaje cambia en cada resistencia. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Voy a despejar el voltaje para quedarme con la intensidad multiplicando la resistencia. Esa es la fórmula que voy a usar. Es un despeje, ¿eh? Matemáticas, despejes. Anotamos los datos que necesitamos. Bueno, aquí es interesante. El voltaje nada más es 1. Es 9 volts. Yo necesito el voltaje en cada una de las resistencias. La intensidad de la corriente eléctrica la conozco, 0.82. Pero la resistencia que voy a usar no es la resistencia total. Porque si no volvería a calcular el voltaje de todo el circuito. No, yo necesito la resistencia de cada uno de los aparatos conectados. Cada foco en este ejemplo. 2 en R1, 5 en R2 y 4 en R3. Entonces voy a aplicar esa fórmula. ¿Cuántas veces? 3. 3 veces. Voltaje 1 porque está la resistencia 1, ahí hay un foco. Voltaje 2 porque ahí hay una resistencia 2, es decir, el segundo foco. Voltaje 3 porque ahí está la resistencia 3 del foco 3. ¿Correcto? Sustituyo la fórmula con los datos que ya conozco. La intensidad de la corriente eléctrica en serie, les vuelvo a repetir, es la misma. Por eso 0.82 en todos. Y la resistencia varía según el foco. En el foco 1 o en la resistencia 1 tengo 2 ohms, en el 2 tengo 5 ohms y en el 3 4 ohms. Y ya, es una multiplicación, una simple multiplicación. Resultados, ahí está. Listo. Es posible que los datos varíen un poquito porque en la intensidad de la corriente eléctrica yo trunqué el valor, ¿sí? Al hacer la división de 9 entre 11. Entonces puede ser que varíe un poco. Por eso es que una manera de comprobar si los resultados son correctos es sumar todos los voltajes y la suma de ellos nos tiene que dar el voltaje total del circuito. Si ustedes lo suman quizá varíe algunos decimales porque la intensidad de la corriente eléctrica yo le trunqué los valores o la redondeé. ¿Sale? Listo, palomeamos ese último dato. Chicos, ya acabaron. Vamos ahora a hacer el ejercicio 10, que es ahora un circuito en paralelo. Me voy a ir un poquito más rápido y me voy a detener en lo más importante. Primero vamos a dibujar el esquema adecuado. Ya saben, represento la pila, 2 líneas verticales, le pongo sus terminales, positiva y negativa, de acuerdo a lo que yo veo en el dibujo de la izquierda. Continúo con el circuito. Veo el interruptor, está encendido, bueno, pues lo dibujo como debe ser encendido en un esquema eléctrico. Continúo con el conductor, pero esta vez observen, se está dividiendo. Bueno, entonces es un circuito en paralelo. Ya les estoy dando la respuesta de una de las cosas que nos piden aquí. Represento los focos. ¿Cómo se representan? Con un zigzag. 1, 2, 3. Ah, ya son 3 focos, igual que en el otro, solamente que conectados de distinta manera, observen. Cada quien con su conductor. Y cierro el circuito. Listo. Ya dibujé el esquema eléctrico. Ahora identifiquemos el tipo de circuito eléctrico. Si el anterior era en serie y solamente había un conductor conectando a todos los focos, en este es en paralelo porque tengo un conductor que se divide en 3, cada foco con su conductor. Observan el dibujo de la izquierda. Entonces, tengo un circuito en paralelo. Vámonos rapidito. Luego, ubicar en el esquema eléctrico la fuente voltaica. ¿Quién es la fuente voltaica? ¿Quién me está dando energía eléctrica? Pues la pila. Entonces le pongo V de voltaje es igual a... ¿Cuánto vale? Pues ya tengo aquí que me dice que son 9 volts. Es exactamente lo mismo que el anterior. Y lo estoy haciendo a propósito para que chequen cómo varían los resultados en un circuito en serie y uno en paralelo. Ahí está. Voltaje es igual a 9 volts. Palomeamos. Luego, resistencias eléctricas. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3. Ah, bueno, pues las enumero. Y como tengo los datos ahí en el dibujo de los focos, R1 es 2, R2 es 5 y R3 es 4 ohms cada uno. Bueno, pues lo represento y lo anotamos. ¿Listo? Ya tenemos ubicadas las resistencias eléctricas en el esquema eléctrico. Luego los conductores. Ojo, aquí pasa algo interesante. Donde esté un solo conductor, la intensidad de la corriente eléctrica es obviamente la misma, porque nada más hay un conductor. Lo represento con la letra I. El problema ya está
en el momento en el que el circuito, como es en paralelo, se divide en ramificaciones, acuérdense, se le llaman ramificaciones o derivaciones, ramales. Entonces, al momento de que se divide, también lo hace la intensidad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, ¿cuántos focos tengo? 1, 2, 3. ¿Cuántas resistencias tengo? 1, 2, 3. ¿Cuántas intensidades de corriente eléctrica tengo en esa parte del circuito? Porque está en paralelo. 1, 2, 3. ¿Listo? Ya tengo identificada la intensidad de la corriente eléctrica en todo el circuito. En el conductor de todo el circuito. Tanto en la parte donde está en paralelo como paralelo donde está solito también. Muy bien. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de todas las resistencias. Aquí la cosa se pone sabrosa. Sabrosa. Fíjense bien. ¿Qué datos tengo? Bueno, pues el valor de las resistencias, ¿no? Es exactamente el mismo que del ejercicio 9. Vamos a sustituir la fórmula. Como el circuito está en paralelo, el valor de la resistencia ya no es un entero, ¿no? Ya no es un valor que no está en fracción o decimal. Tiene que estar ahora en paralelo porque tiene que estar ahora fraccionado o en decimales porque está en paralelo. Entonces la fórmula que yo voy a usar es esta. Ya cambió. Ya la fórmula cambió. Sigo teniendo la misma cantidad de resistencias, las resistencias que tú tengas, pero ahora las vas a dividir con el 1 entre esa resistencia. Sustituimos la fórmula y observen, ya la cosa cambió. Ya no nada más voy a sumar 2 más 5 más 4, ahora tengo que sumar su equivalente en fracción, 1 entre 2 más 1 entre 5 más 1 entre 4. Y obtengo resultados decimales. ¿Se dan cuenta? Si utilizan su calculadora o a mano, preferentemente háganlo a mano, ahí están los datos en decimales de esas fracciones, de esas resistencias en fracción, porque el circuito está en paralelo. Y al final, ¿qué hago? Pues lo sumamos. Vamos a sumarlo el resultado. 0.5 más 0.2 más 0.25. 0.5 es el valor de un medio, 0.2 es el valor de un quinto, 0.25 el valor de un cuarto. Todo en ohms. Y me da 0.95 ohms. Pero a mí no me sirve ese dato así como lo están viendo ahí. Ya lo encontré. Ah, sí. 1 entre resistencia equivalente igual a 0.95 ohms. Sí, pero a mí no me sirve así. Yo necesito dejar solita a la resistencia equivalente. Despejarla. Significa que voy a pasar. Digo, habría que hacer una conversión, pero yo les voy a enseñar la forma rapidita. Sustituyan el 0.95 ohms por RE, o sea la resistencia equivalente, y donde está la RE pongan el 0.95, inviertan los papeles, así, háganlo así. ¿Qué hacemos ahora? Sí, porque ya dejé solita la R subíndice E o RE, resistencia equivalente, la dejé solita. Bueno, pues procedo a hacer la división de 1 entre 0.95, listo, 1.05 ohms. Ya encontré mi valor y lo anoto en mi esquema. ¿Sí vieron dónde está? Ahí está, miren. Ya encontré el resultado a la derecha, lo pongo en la izquierda en el circuito. Ahí está. ¿Correcto? Palomeamos. Ahora nos pide que calculemos la intensidad de la corriente eléctrica de todo el circuito. Ya tengo la resistencia equivalente de todo el circuito. Ya tengo el voltaje. Bueno, pues aplico mi fórmula. Aplico la fórmula que yo ya conozco. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y la resistencia es la que acabamos de encontrar. Esa parte está muy fácil, ¿no? Divides el voltaje, que en este caso son 9 volts por la pila, entre la resistencia que ya calculamos, porque el circuito está en paralelo, 1.05. Y nos da de resultado 8.57 amperes. Acuérdense que la intensidad se mide en amperes, es la unidad de medida. Yo le trunqué ahí unos decimales, ¿no? Lo dejé así, para que fuera más fácil, para que sea un dato más corto, ¿ok? Y lo anotamos en nuestro circuito eléctrico.
Pero esa es la intensidad del circuito donde solamente tienes un conductor. De la pila al interruptor, 8.57. Del interruptor hacia las resistencias antes de que se dividan. Y después de las resistencias cuando ya se juntan. Pero necesito ahora calcular en cada resistencia. Esa intensidad la necesito calcular. Por eso dice ahí, intensidad de la corriente eléctrica de todo el circuito y en cada resistencia. Estas que ven aquí. I1, I2 y 3. Procedamos entonces, aplicando la misma fórmula, pero ahora ¿qué va a variar? ¿El voltaje? No. Pasa algo curioso. En un circuito en paralelo, el voltaje ahora es el mismo en todas las resistencias. Si recuerdan el ejercicio anterior, el 9, el voltaje fue el que cambió. Pero aquí no, el voltaje es el mismo. Oiga, profe, pero tengo 20 resistencias, 20 aparatos, 20 focos. Bueno, pues el voltaje es el mismo en cada uno. ¿Sale? Suponiendo, claro, que sean el mismo artefacto. Es el mismo. Pero las resistencias ya no son las mismas. Ya no son las mismas, observen. Tengo distintas resistencias. Entonces, procedo a sustituir la fórmula. ¿Pero cuántas veces? 3 veces, porque tengo 3 focos conectados en este circuito. Profe, si tuviera 4, pues 4 veces. Intensidad 1, porque tienes una sola resistencia en el foco 1. Intensidad 2, porque tienes resistencia 2 en el foco 2. Intensidad 3, porque tienes resistencia 3 en el foco 3. Sustituimos los valores, el voltaje es el mismo, repito, el mismo. En circuito en paralelo el voltaje es el mismo para todo lo que tengas conectado. Pero la intensidad no, porque está en paralelo. Y eso no ocurrió en el circuito en serie. Ahí cambió el voltaje, pero la intensidad será la misma, ¿recuerdan? Ya vamos a ver un resumen de eso. Y sustituyó los valores. Voltaje es 9 para todos, pero la resistencia varía dependiendo si es la 1, la 2 o la 3. Realizo la división y me obtengo esos resultados. 4.5 amperes, 1.8 amperes en el foco 2, en el foco 3 2.25. Y claro está, los sustituyo en mi esquema. Observen, ya lo puse. En resistencia 1 la intensidad es 4.5 amperes. En la resistencia 2 la intensidad de la corriente es 1.1. Y en la 3 2.25. Ahí está, anotados. ¿Vale? Y la suma de estas resistencias nos tiene que dar, de estas intensidades, nos tiene que dar la intensidad total, porque esa es la intensidad que está llegando en todo el circuito. Quizá si ustedes lo hacen a mano y lo suman, varía un poquitito, pero es por los decimales que trunqué. Pero al final nos tiene que dar aproximadamente, si no es que exacto, la misma intensidad de todo el circuito. ¿Observan? Listo, palomeamos. Y por último, caray, profe, ¿por qué ya palomeó esto de la caída de voltaje en cada resistencia? Porque en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en todas las resistencias. ¿Checan? Entonces, si el voltaje es de la pila es de 9 volts, pues le llegan 9 volts a la resistencia 1, 9 volts a la resistencia 2 y 9 volts a la resistencia 3. Cosa que no ocurrió en un circuito en serie en el ejercicio 9. ¿Recuerdan? Rebobínenle y vayan comparando. O anótenlos en su libretita y vean cómo varían los datos. Por lo tanto, chicos, aquí tenemos nuestra tablita que nos da un resumen de lo que es la resistencia, la intensidad y el voltaje en cada uno de los circuitos. Esta tablita ya la vimos anteriormente, justamente cuando les presenté la demostración de los circuitos en serie y en paralelo, y ver qué es lo que ocurre con la intensidad luminosa. Esa es una prueba de cómo es que se reparte la corriente eléctrica. Pero básicamente este es un resumen, ¿no? Nos muestra que la resistencia en circuito y en serie y un circuito en paralelo se divide. No importa cuál circuito, simplemente se divide. Nada más que aquí hay que aplicar las fórmulas que ya vimos. Cuando es en serie, bueno, pues es una suma aritmética normal, R1 más R2 más R3 más Rn, todas las resistencias que tengas conectadas, todos los focos, lo que tengas conectado en tu circuito.
Pero en paralelo, aunque también se suman, se hace de forma fraccionaria. ¿Recuerdan? 1 entre R1 más 1 entre R2 y así. La intensidad de la corriente eléctrica, cuando hablamos de un circuito en serie, se conserva. Y en cambio en paralelo, se conserva hasta el momento en el que se empiezan a dividir en diferentes ramales o derivaciones. Porque cada aparato, cada foco tiene su propio conductor. Y el voltaje es al revés, en serie se divide, pero en paralelo se conserva. Bueno, aquí les dejo 2 ejercicios, muchachos. Chicas, practiquen. Chicos, chicas, practiquen con estos 2 ejercicios. Básicamente es lo mismo que los 2 anteriores, ¿no? Uno va a estar en serie y uno en paralelo. Observen cuáles están en serie, cuál está en serie y cuál está en paralelo, y hagan los respectivos cálculos. Háganlo despacito, con calma, tómense el tiempo. Hagan de cuenta que están en clase, despacito. No lo terminaste, bueno, mañana le continúas y así. Pero vayan haciendo, practiquen, porque estos ejercicios, siendo honestos, son de los más sencillos. En un libro de física de educación media superior, la cosa se pone más sabrosa todavía. Entonces, esto si creen ustedes así como de, ah, caray, profe. Bueno, por eso es que hay que ver los demás videos de a poquito, ¿sale? Les pongo la solución. Ya saben, pónganle pausa y luego revisen. La solución a los 2 ejercicios anteriores. Pónganle pausa, anótenlo y ustedes van calculando y verificando si van bien o si es así. Bueno, chicos, pues eso fue todo en este video. Finalmente terminamos con la ley de Ohm. Ya sabemos cómo se integra lo del voltaje, la resistencia, y para calcular la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Para qué me sirve el circuito eléctrico? Pues es una representación, ¿no? Un esquema de donde voy a extraer los datos para hacer mis cálculos. La verdad que para mí es más sencillo este tema de la ley de Ohm porque hay dibujos, hay más gráficos, incluso ya hicimos una demostración de los circuitos y dónde está la intensidad luminosa, como que la cosa se pone pues más amena. Sí hay más cálculos, definitivamente los hay, pero no es como cuando se vio la ley de Coulomb, donde utilizabas notación científica y que el número en notación científica, que si lo multiplicas, lo divides, bueno. Siento que aquí la cosa va más despacio, poco a poco, y nada más se manejan multiplicaciones y divisiones, ¿no? Digo, operaciones que ustedes ya deben de conocer, ¿no? Pues con esto creo que damos por terminado inclusive el tema selecto de física de electricidad. Quizá haya por ahí otras cositas que pudiéramos relacionar, pero vamos a dejarlo hasta aquí. A ver qué más viene, ¿sale? See you next time y adiós.